quiero hablar bajo el tema No contristéis al Espíritu Santo. Recuerdo el tiempo de capacitación que tuvimos del proyecto Evangelio, el cual pretende a todos los que lo recibieron y a aquellos que lo van a recibir, pretende dar una forma de cómo podemos presentar el Evangelio a las personas de manera bíblica y siguiendo una secuencia. Aprendimos acerca de esa escalera donde nos daba los pasos, pero no es que nos vamos a mecanizar de esa forma y seguir cada uno de los pasos y decir, se me olvidó uno, no pude decírselo a la persona. Es una manera de cómo nosotros podemos entender el Evangelio y compartirlo a las personas, a los perdidos. Y nos hablaba acerca de pecado, muerte y obras, que esas son malas noticias. Luego, amor, Cristo y la cruz, su sacrificio. Y por último, hacía la invitación. La gente necesita escuchar el mensaje de Dios. Y nosotros debemos de estar preparados para hablar de la esperanza que tenemos. Y me llamó la atención que en la parte de la cruz había un ejercicio que quizás no lo pudimos desarrollar como era. Tenían que pegar unos post-it en esa cruz, dando a entender qué es lo que Jesús había hecho en su vida y también por la humanidad. Y entre muchas frases que estaban en esa cruz, en ese banner, me llamó la atención una frase que realmente es poderosa y que nos identifica a muchos de nosotros. Esta frase decía, Jesús cambió mi vida. Qué poderoso. No es una frase cualquiera. No es pensar que ocurrió algo pasajero o que alguien nos dio un regalo que se echó a perder. Fue el regalo de la salvación. Jesús siendo el sustituto, muriendo por nuestros pecados en nuestro lugar. Y me llamó tanto la atención esa frase porque la sentí tan sincera, tan agradecida delante de Dios, que decía, Jesús cambió mi vida. Un cambio profundo, un cambio radical, un cambio de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de andar con andrajos de muerte, ni oliendo, porque si alguien huele, pues me imagino que va a oler un poco rico, sino que hiediendo a mortandad, a suciedad, a todo lo que el pecado trae sobre aquellos que lo practican. Jesús cambió mi vida. Esa vida que Él nos ha dado a nosotros, no cualquier vida, sino que Jesús dijo una vida y una vida en abundancia, para que la disfrutemos, para que vivamos en ella. Una vida no como el pasado, que muchos quizás no nos gustaría recordar lo que antes hacíamos. Pero dice la palabra en Efesios 2, 4 y 5, escuche lo que el Señor ha hecho por nosotros, nuestro Dios. El verso 4 del capítulo 2 de Efesios dice, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios? Rico en misericordia. No es un Dios escaso. No es un Dios que dijo, les voy a dar lo que me sobra. Les voy a dar lo mejor. Les voy a dar a mi hijo que muere en su lugar, para que ustedes queden libres de la condenación del pecado, para que ustedes puedan disfrutar de esa vida y esa vida en abundancia, por su gran amor con que nos amó. Ese amor de Dios, sincero, real,
genuino. No el amor de nosotros, que un día decimos que amamos a alguien y al siguiente día se nos olvida. El amor de Dios, el cual no cambia, sino que permanece para siempre. Y si Dios le dijo y le dice que le ama a usted, es porque verdaderamente le ama. Ese amor que podemos correr. Pregunto entonces, ¿cómo puedo venir a la iglesia yo y ser indiferente cuando estamos adorando a un Dios de amor? Cuando tengo hasta pereza de levantar las manos, cuando no quiero ni esforzarme un poco por agradarle a Él. ¿Verdaderamente correspondemos a ese amor? ¿Sabe que cada reunión es una cita con Dios? Cada vez que usted ora es una cita con Dios. Cada vez que usted ayuna es una cita con Dios. Cada vez que usted medita en su palabra es una cita que usted tiene con ese Dios de amor. ¿Cómo podemos dejar de leer la palabra de Dios? ¿Cómo podemos andar en nuestros afanes, en nuestro corre que corre día a día y olvidarnos de la presencia de Dios? ¿Cómo podemos dejar de buscarle a aquel Dios de amor que nos amó? Y dice el verso 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La gracia de Dios. Yo no sé, pero yo me siento amado por Él. Es un honor estar delante de la presencia de Dios. Es un honor servirle. Muchos ya partieron de esta tierra y se fueron a una condenación, a una eternidad sin Cristo. Y nosotros tenemos el privilegio de venir y sentarnos a este lugar y adorar su nombre, exaltarle. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, escuche cuál era nuestra condición. Él nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo, y no cualquier vida. Esa vida que estamos disfrutando, con problemas, pero ahí está el Señor. Con dificultades, pero Dios se levanta por nosotros. Con situaciones que a veces no hallamos salida, pero Dios siempre llega a tiempo y trae una respuesta, porque es el Dios de amor que nos ama a cada uno. Él es bueno, Él es fiel, y dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos es su Señor Cristo? ¿Él es su Señor? Amén. ¿Estaremos dispuestos a morir por la causa de Cristo? ¿Estaremos dispuestos a sacrificar, a consagrar un día delante de la presencia de Dios? ¿Sí? Si Jesús es su Señor, Él nos está llamando a santificarnos. Hay algo que Dios está poniendo en el corazón de los que predicamos en este lugar y los que enseñamos. Es que nos santifiquemos, que nos consagremos. Los que ministran también desde este altar, los jóvenes que ministran allá en las transmisiones, los sugieres que sirven, maestros y todos, es que nos santifiquemos. Si usted está en Cristo, santifíquese y viva para Él. Hay áreas que Dios no ha llegado. Hay lugares de nuestra vida que Dios no está ahí. Y Él quiere llegar. Hay momentos del Espíritu Santo que nos pide áreas y nos rehusamos a dárselas. A veces no andamos conforme al Espíritu,
sino que caminamos en nuestra carne. Y Dios nos está llamando. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Hay algo nuevo de Dios en nosotros. Hubo un cambio tan poderoso en nuestra vida. Hubo una transformación de muerte, de un estado de muerte a vida en el Señor. No podemos volver atrás. No podemos hacer nulo el sacrificio de Cristo en nosotros. Yo no puedo seguir viviendo de la manera pasada. No puedo seguir actuando también de la forma que lo hacía en el mundo. Hay que avanzar, hay que seguir. Hay varios versos en la Biblia que nos dicen de ese lugar que Dios nos ha puesto, un lugar de privilegio. No sé si usted le alegra ser un hijo de Dios. Sabe que cuando Él dice que somos real sacerdocio, es cuando vienen los sacerdotes y se presentan delante de su altar. Es cuando venimos no con indiferencia, sino que venimos con humillación. No venimos en perfección, pero sí venimos a arrepentirnos de nuestros pecados, los que seguimos cometiendo. No podemos pensar que vamos a servir a Dios con nuestras fuerzas. Como yo concibo la obra de Dios, no es de esa forma, es como Dios la concibe. Es lo que Dios le pide a usted. Y no solo en la iglesia, no solo en el altar de Dios servimos en nuestros hogares, con nuestras familias. Le podemos servir a nuestros amigos, compañeros. Podemos ser gente de bendición allá afuera. Pero ¿qué tipo de personas somos realmente? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nosotros? ¿Seremos personas transparentes delante de Dios? ¿Qué cosas ocultamos? Usted y Dios lo sabe. Dios me conoce a mí. Dios sabe todo aquello que no está obrando para bien. Dios sabe todo aquello que tiene que ser quitado de mi vida. Hay tantas cosas que rendir al Señor. Pero no crea que van a ser quitados viniendo con indiferencia a alabar a Dios, sin el deseo de bendecir su nombre, porque estamos enfermos, cansados, porque a veces no me gustó el culto, no me gustaron los cantos. Fue una palabra, hay gente que se atreve a decir fue una palabra aburrida. Ya si le aburre la palabra de Dios, usted está en serios problemas. Son las palabras que dijo Jesús, son espíritu y son vida, y las ha dado para nosotros. Cuántas cosas hay que rendir delante de Dios. Efesios 2, 6 y 7, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde está usted sentado? No en cualquier silla, no en cualquier evento. No es que hay un evento de la realeza donde todos llegan con su pompa, vestidos con glamour y le dicen, venga, siéntese aquí adelante. No es con gente mortal. Usted está sentado en lugares celestiales donde Dios lo puso, donde le costó la vida a Jesús para que usted se siente en ese lugar, para que usted viva de manera honorable, que viva conforme a los planes de Dios, que viva conforme al deseo de Dios. Hay una realidad, y es que muchos corazones, y me apunto,
se sienten atraídos por el mundo. Hay muchas cosas que todavía el mundo sigue ejerciendo una influencia sobre muchos de nosotros y nos atrae y nos seduce y nos mantiene cautivos, y hemos dejado de ver lo que Dios quiere hacer con nuestra vida y hemos olvidado las promesas de Dios que un día prometió para nosotros. Y hemos dejado de percibir al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hemos dejado de buscarle. Hemos contristado al Espíritu Santo. Le hemos fallado. El Espíritu de Dios, el cual nos llama, le hemos fallado a Él. Y cambiamos lo de Dios por otras cosas. Y existen otras prioridades en nuestra vida. Hemos relegado a Dios muchas veces al último lugar y lo pasamos al primer lugar cuando le necesitamos. Cuando hay situaciones que ya se nos fueron de las manos, cuando ya no podemos, es que invocamos a Dios, ese Dios de misericordia, ese Dios que nos amó. Y queremos que Dios venga y traiga una respuesta inmediata de todo lo que estamos pasando, cuando Dios nos está llamando para que fortalezcamos esa relación con Él, para que realmente seamos gente de Dios, llenos de Dios. Hay algo que sí debe de existir en nosotros, y es ese anhelo, esa pasión por la presencia de Dios. Es ese fervor, como nos han estado enseñando, es esa diligencia, es esa parte, porque somos nacidos de nuevo. Nacimos porque estábamos muertos y nacimos de nuevo. Y no un nacimiento natural como el que tuvimos hace muchos años, sino un nacimiento en la presencia de Dios, donde se nos quitó aquella manera pasada, aquella vieja manera de vivir, y nos ha puesto Dios en un lugar diferente, en un lugar de privilegio. Realmente somos gente bendecida. Somos gente que Dios está llamando en este tiempo para seguir usándonos. Tenemos una nueva vida en Cristo. No sé usted, pero yo tengo una nueva vida en Cristo. Y esa vida debemos de vivirla. Debemos de caminar en ella, no confundirnos con el mundo, sino que usted sea la diferencia, que donde hay tinieblas usted sea la luz, que donde otros hablan malas palabras, usted llegue con palabras de gracia, palabras de Dios, palabras de bendición, palabras que salen del corazón de Dios para ser transmitidas a otras personas. Gente que es diferente, esa nueva vida en Cristo. Y lo primero que quiero hablarles es de qué prácticas nos debemos de cuidar. Por favor, acompáñenme ahí donde estábamos leyendo en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 17 al 19. Y dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo les decía: no anden como que no tienen a Cristo en sus vidas, les decía a los efesios. No vivan en la vanidad de su mente. Esto tiene que ver con aquellas personas que andan en sus propios caminos y están lejos de la voluntad de Dios. Aquellos que tienen un orgullo intelectual, que creen que por algo que han aprendido o por algún título que hayan obtenido es que son mejores que otros. Esas son las personas que caminan en la vanidad de su mente, creyéndose mejores que otros.
Dígame si no es cierto. Mi esposa me decía que había una persona que está compitiendo con otras dos que tiene título. Pero si la gracia de Dios está sobre esta persona, Dios abrirá puertas. Pero así es en el mundo. Aquí es el que sabe, aquí es el que ha aprendido, aquí es el que habla de maestría, de doctorado, de muchos títulos. No digo que es malo estudiar, hay que prepararse. Eso es para los jóvenes. Pero eso no es todo. No caminar en la vanidad de la mente, en ese orgullo intelectual creyendo que yo soy mejor que otros, que por lo que gano, por lo que tengo, no es de esa forma. Así se encontraban estas personas de Éfeso en esa realidad. Eran personas insensibles, entregadas a los deseos sexuales, gente que había confundido la pureza que Dios dejó para el matrimonio, para tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, las habían confundido y estaban cometiendo toda clase de impureza. Sus pensamientos volaban, y en la actualidad también es así. Gente que mira pornografía, gente que practica cosas con su cuerpo, gente que se levanta y empieza a codiciar a las mujeres, o a veces mujeres también codiciando a los hombres, porque hay una depravación moral, una depravación sexual que estamos viviendo en estos tiempos, descabellada. Hablando de los pedófilos, esas personas que son atraídas a través de demonios por los niños, decían que estaban trabajando en una ley porque ellos tenían que expresar sus sentimientos, y si les gustaba un niño tenían que expresarlo. Tanta aberración sexual que está subiendo delante de Dios. Orgías, prácticas tan atroces, viendo a las mujeres como cuerpos, personas que no tienen valor, que son desprestigiadas, menospreciadas. Y sabe que hay personas que caminan así, en la vanidad de su mente, haciendo cosas que le desagradan a Dios. Así se encontraban estas personas de Éfesos. La relación con Dios cada día debe de ser cultivada para que no caigamos en estas prácticas. Si su mente está en Dios, usted va a pensar en las promesas de Dios. Si usted se esfuerza por acercarse aún en medio de aquellas luchas que vienen muchas veces, aquí el hombre que diga que no es tentado, no sé si es de otro planeta, pero el hombre es tentado. Pero si usted somete esas tentaciones a Dios, si usted le dice: Señor, las rindo a ti, ayúdame porque soy débil, Dios le dará la fuerza y la salida. Es una relación que se cultiva todos los días. No es una relación de que hoy voy a la iglesia, leo la Biblia de vez en cuando voy a ayunar. Si usted no está acostumbrado a sacrificar su cuerpo, déjeme decirle que usted es candidato a fallarle a Dios. Cuando la carne anda encendida, cuando los deseos pecaminosos vienen y saltan y afloran, es fácil fallarle a Dios, cometer esos pecados, esas impurezas delante de Dios. Cada vez que dejamos de hacer algo que nos acerca a Dios, si dejamos de orar, si dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre en esta iglesia. Hoy la iglesia debería de estar llena, deberíamos de congregarnos. Si dejamos de practicar la lectura, la oración, el ayuno, si dejamos de practicar la palabra de Dios en nuestras vidas, eso nos va alejando de Dios y somos candidatos a caer en el pecado fácilmente. Dios nos quiere advertir: con el pecado no se juega. El pecado es algo serio, como lo aprendíamos. El pecado, el primer escalón, y el pecado nos lleva a la muerte.
a esa muerte delante de Dios, que nos va a separar del propósito de Él. Lo siguiente, debemos de cuidar nuestra vida nueva. No sé qué compromiso tiene usted, o si se cuida todos los días, o si reflexiona en qué cosas se está equivocando, en qué cosas le estamos fallando a Dios, en qué cosas debemos de mejorar. Dice el verso 20 siempre del capítulo 4, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El verso 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Escuche el verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Era una exhortación bien precisa, bien puntual para los efesios. Y Dios nos la hace hoy a nosotros. Pablo decía a estas personas, no han aprendido así de Cristo. Ustedes no han visto hacer esas cosas a Cristo, si en verdad le han oído y han sido enseñados por Él. Y lo desafiaba, si ustedes han escuchado el evangelio que cambia vidas, que trae una vida nueva, ustedes no han aprendido así de Cristo. Ustedes no deben de comportarse así, no deben de vivir como los demás, no deben de hacerse como esos del mundo, sino que deben de ser diferentes. Y les recordaba la pasada manera de vivir. Quítese el viejo hombre. Y fíjese que esta palabra viciado quiere decir un sinónimo fétido, maloliente. Así que si usted se siente un mal olor, es porque todavía el viejo hombre anda con usted. Está viciado. Los que son de Cristo huelen a vida, no huelen a muerte. No debe de haber un mal olor en nosotros. Sabe que el pecado se percibe y Dios da discernimiento, pero Él trae discernimiento no para condenar a la persona, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Dios es el que juzga. Pero muchas veces el pecado nos delata delante de Dios y delante de las personas. A veces la gente huye porque teme exponerse a Dios. Porque a veces nos excusamos en el servicio porque nos damos cuenta de que no estamos entregándonos a Dios. Y el servicio es como una válvula de escape. Hoy le canté a Dios, hoy prediqué, hoy di clases, hoy serví. Pero muchas veces nos excusamos porque hay una realidad en muchos de nosotros. El pecado nos delata. Hay un olor que se percibe, no de vida, sino de muerte. Y ahí es donde Dios nos llama a cuentas. Mejor renuévense en el espíritu de sus pensamientos, seguía aconsejándoles Pablo. Vístanse del hombre nuevo que Dios creó en justicia, santidad y verdad. Escuche esa parte que debe de estar en nosotros. Justicia, hacer lo correcto, hacer aquello que le agrada a Dios, obrar para bien conforme a la palabra de Dios, en verdad y en esa santidad que debe de caracterizarnos.
Dios no nos llamó para que sigamos con el viejo hombre, sino para que vivamos conforme a sus planes. Que la mentira ya no sea parte de ustedes. ¿Quién es el padre de la mentira? Les pregunto. ¿Quién es? Satanás. Y si mentimos, ¿quién es el que está influenciando? Satanás, no es Dios. Dios es de verdad. Y los hijos de Dios siempre hablan la verdad. No se escudan en la mentira. A veces hay consecuencias porque quizás hay situaciones que nos dicen que tenemos que mentir. Pero si mentimos, hay una influencia del enemigo en nosotros. Y si mentimos una vez y la libramos, después queremos seguir y seguir y seguir mintiendo. Entonces no es nuestro Padre el Dios santo, el Dios de justicia, el Dios de santidad, el Dios de verdad, sino que es el enemigo. La mentira no debe de ser parte de nosotros. Hay momentos en los que sentimos, y esto tiene que ver con la condición humana, tristeza, dolor, frustración, nos emocionamos. A veces estamos alegres, o a veces estamos molestos. Y eso es normal. Dígame si alguna vez no ha estado triste usted. Yo muchas veces he estado triste. Me enojo, y esa es una lucha que tengo. Me frustro. A veces me río, me divierto. Y es parte de la naturaleza humana. No somos robots. No somos así como un accesorio mecánico que no vamos a sentir. Es normal porque somos humanos. No es pecaminoso. ¿Sabe cuándo se vuelve pecado? Cuando su tristeza usted la canaliza porque una persona lo dañó y usted empezó a sentirse triste por esa persona y empezó a desear cosas malas que le sucedan a esta persona. Y ahí dirigimos hacia otros quizás las cosas que no son correctas. No robar como antes, sino trabajen. Les decía Pablo, Dios ha hecho nuevas personas de nosotros, gente honorable, con una visión de vida distinta a la del mundo. Si tenemos algo que está oliendo mal en nuestra vida, es porque el viejo hombre todavía está por ahí. El enemigo viene muchas veces a acusarnos y quiere desanimarnos y quiere decirle de que usted no va a seguir adelante, de que usted no va a prosperar, de que su vida se va a detener, de que su familia se va a destruir. No le creamos a esas mentiras del enemigo, porque lo que Dios ha prometido es grande, es hermoso para nosotros. Pidámosle al Señor sabiduría para llevar una vida que le agrade a Él. Pero lo bueno es que no nos dejó solos. Si estuviéramos solos sería difícil. Me ayuda por favor, Claudio. Nos dejó al Espíritu Santo. Y eso es lo especial, que el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos. ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos fracasado o estaríamos sumergidos nuevamente en esa vida que ni era ni vida? Yo trato de no recordar mi pasado, un pasado sucio, un pasado abominable, de prácticas que me avergüenzo, pero sé que en Cristo soy nueva criatura y el Espíritu de Dios da fuerza. Por favor, todo el ministerio de alabanza. El verso 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y escuche lo que nos dice, nos sigue diciendo también a nosotros, y se lo dijo Pablo en ese tiempo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Espíritu de Dios nos quiere ayudar.
nos quiere dirigir. ¿Cuántas veces andamos en amargura, ese sentimiento de frustración que dura, que trae resentimiento, tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia? Hay muchos corazones que se amargan por algo que pasó, algo que le hicieron, y el Señor le dice: quítese de usted toda amargura, enojo, enfado por falta de obediencia, de obligación o respeto. ¿Cuántas veces nos levantamos enojados y empezamos ahí a enojarnos con nuestra familia, con aquellos seres que debemos amarnos, que debemos cuidarlos? ¿Cuántas veces nos enojamos con el hermano porque no me habló, porque me dijo esto, lo otro, porque no me obedeció una instrucción que le di? Somos bravos a veces. En vez de pepe con leche, creo que nos dieron limón o vinagre, y caminamos a veces bravos. Y eso es algo que yo estoy sometiendo a la voluntad de Dios. El enojo, la ira, sentimiento de enfado. Y esto es peor porque el enfado es muy grande, pero lleva consigo violencia. La gente con ira se vuelve violento. ¿Cuánta gente le ha quitado la vida a otro porque había ira en su corazón? La ira no debe de ser parte de nosotros. Gritería, ¿qué te dije? Que soy enojado. Y empezamos a gritar en nuestras casas. Y así nos conducimos. Todo a gritos. Todo se arregla con gritos. Y nuestros hijos muchas veces pagan las consecuencias. Cuánta suavidad necesitamos en nuestras palabras. Y le digo, soy el primero necesitado de esa sencillez de Dios, de esas palabras que sean agradables a los oídos de la gente, de esas palabras que puedan bendecir maledicencia, denigrar a los demás, a alguien, malicia, esas intenciones encubiertas de hacer algo, de decir a alguien por alguien con el deseo de dañarlo, de perjudicarle. Dice la Biblia: quítense de ustedes todas estas cosas. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios va a morar en alguien así? A veces perdemos la bendición de Dios. Podemos consagrarnos, podemos estar buscando de Dios, pero muchas veces botamos la bendición por nuestros estilos de vida, por cómo nos estamos conduciendo, por cómo nos estamos comportando. Y este es un llamado para todos nosotros de parte de Dios. ¿Se acuerda 2021? Dice la palabra, y este versículo tuvo que haber quedado encarnado en nuestros corazones. Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El año pasado comenzamos construyendo esa cultura de reino y este año continuamos construyendo esa cultura. Es un día a día vivir con la palabra de Dios. Y Romanos 12:11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Diligencia en nuestras vidas, en esa nueva vida que el Señor le dio. Póngase en pie, por favor. Dice Santiago 4:5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu de Dios nos anhela a nosotros. No lo contristemos, no lo pongamos triste. Vive esa vida nueva que el Señor le dio. Usted está sentado en lugares celestiales. Usted es un hijo de Dios. Usted es alguien que Dios ha puesto en este tiempo, en esta generación, para marcar la diferencia, para vivir como Cristo vivió en esta tierra. ¿Es fácil? No es fácil, pero no estamos solos. El Espíritu de Dios con nosotros. Qué necesaria es esa llenura del Espíritu de Dios en este tiempo sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios.
que necesario es caminar en esa santidad, en esa justicia, en esa verdad. Es necesario levantarnos, iglesia, y marcar la diferencia. No sigamos siendo indiferentes. Dejemos que Dios nos procese y dejemos que el Espíritu de Dios haga con nosotros conforme a los planes de Él. Adórele.